Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato general y primero técnico. El tema es el barroco español. En la clase anterior hablamos acerca de que España había pasado por diferentes épocas. Después del Renacimiento surgió esta corriente llamada el barroco. Es una época contrapuesta al Renacimiento. Surgió después del Renacimiento. Igual que en la época del Renacimiento se dieron muchos cambios, lo mismo sucedió cuando empezó a extenderse el barroco. Esto inició a finales del siglo XVII. El origen de la palabra barroco es dudoso. Algunos lo traducen como joya falsa. El barroco comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. Fue así que llegó a España. ¿Cuáles fueron las características generales o influencias que se observaron en las diferentes ramas del arte con respecto al barroco? Por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura se dio un abandono de la geometría lineal y plana, adoptando ya curvas, elipses, óvalos y líneas onduladas. Cambió la arquitectura. En la escultura se vuelve más urbana y adquiere importancia el desnudo. Las figuras barrocas representan pasiones y sentimientos. La escultura tuvo cambios también, ya se volvió un poco más de la ciudad, ¿verdad? Y adquirió mayor importancia el hecho de esculpir desnudos. En la pintura se caracterizó por el color, la luz, el movimiento, se introdujo la técnica del claroscuro. En la literatura, que es de las áreas más importantes, aparecen los contrastes entre la unión de lo sagrado y lo profano, lo trágico y lo cómico, lo grotesco y lo sublime. Es decir, se empezaron a escribir poemas, obras, donde se observaban este tipo de contrastes, cambiando lo que tradicionalmente se venía haciendo con el Renacimiento. Ahora bien, en cuanto a la literatura, el barroco produce muchas de las figuras del llamado siglo de oro. Es decir, los autores que surgieron en esta época formaron parte de ese grupo llamado perteneciente al siglo de oro español. Se destacan en la narrativa lírica, en la lírica, en la dramática, se destacaron los siguientes autores: Miguel de Cervantes, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. En las clases posteriores vamos a ver con qué obras o algunos fragmentos de obras con las cuales se destacaron ellos durante la época del siglo de oro español.